Muy buenas tardes con todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, martes 21 de mayo, continuando con nuestro segundo curso de actualización en bancos de sangre y medicina transfusional, gracias a la Dirección General de Donaciones, Transplantes y Banco de Sangre del Ministerio de Salud, para lo cual contamos con la presencia del doctor René Cárdenas, ponente invitado de la Dirección de Banco de Sangre y Hemoterapia. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Alex Celada, parte del equipo técnico de esta prestigiosa dirección. Bueno, muchísimas gracias, doctores, por su presencia el día de hoy. Quedamos atentos a ustedes. Sí, buenas gracias. Buenas tardes a todos. Saludarlo por estar presente en esta ponencia importante. Recibe el saludo de nuestro director ejecutivo del Banco de Sangre y Hemoterapia, PRONAEVAS, de la Dirección General de Donaciones, Trasplante y Banco de Sangre, el doctor Teófilo José Fuentes Rivera Salcedo. En esta oportunidad y siguiendo con el segundo curso de autorización en Banco de Sangre y Medicina Transfuncional, estamos ya en nuestra 10ª ponencia. Nos acompaña el maestro que está al costado, que es el doctor René Cárdenas Morales. Él es médico patólogo clínico, jefe del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre tipo 2 del Instituto Nacional Cardiovascular INCOR de Salud. En esta oportunidad, el doctor, que tiene amplia experiencia en banco de sangre y medicina transfusional, nos va a explicar un tema muy importante, que es las pruebas cruzadas incompatibles. Generalmente lo tomamos como si fuera un dolor de cabeza en los bancos de sangre, pero sin embargo día a día podemos chocar con este problema y tenemos que tener al menos los conocimientos mínimos y básicos para afrontar este problema y dar solución finalmente para contribuir a la seguridad transfusional y en beneficio de nuestros pacientes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias nuevamente por la invitación y siempre el doctor está dispuesto a colaborar y para nosotros es un orgullo tener nuevamente en este importante curso. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora, buenas tardes. Ante todo, una vez más, mi agradecimiento por permitirme estar o llegar con ustedes para ver este tema de los problemas de la incompatibilidad que con frecuencia encontramos en nuestro banco de sangre cuando hacemos una prueba cruzada mayor, investigando presencia de anticuerpos. Una vez más, quiero agradecerles a ustedes por permitirme estar por tercera oportunidad en este curso. Espero que el tema que voy a tratar les guste. Si hubiesen alguna pregunta que quieran hacer más adelante, con mucho gusto trataré de resolverlo. El tema de la prueba cruzada incompatible y la correlación entre la clínica y los resultados de los estudios inmunoserológicos según laboratorio de inmunohematología son bastante importantes porque es la única manera de poder ofrecer realmente sangre segura a nuestros pacientes. A pesar de que las pruebas cruzadas sean totalmente compatibles, pero pueden haber situaciones clínicas en las cuales los hematíes, a través de los diferentes antígenos que tienen, puedan generar formación de anticuerpos específicos contra estos antígenos que pueden ser privados. Entonces, para comenzar el tema, lo primero que quiero comentarles es que las pruebas, cuando hablamos de pruebas de compatibilidad, nos estamos refiriendo a la serie de procedimientos que realizamos en el banco de sangre, y entre ellas está pues la prueba cruzada mayor o menor que conocemos todos, que obviamente es la prueba más importante en el banco de sangre, de esta manera que debe existir una correlación entre las pruebas serológicas y la sobrevida de los hematíes. Ese es el objetivo de hacer las pruebas de compatibilidad, para evitar de que cualquier anticuerpo que se encuentre absorbido sobre la membrana de los hematíes pueda ser un factor condicionante de la disminución del tiempo de vida media de los hematíes. No olvidemos que los glóbulos rojos transfundidos solamente circulan en el torrente sanguíneo de receptor entre los 45, 48 hasta los 59 o máximo 60 días. De tal manera que cualquier problema que pueda suscitarse durante la prueba de compatibilidad puede conllevar pues, a un error y como consecuencia a una reacción hemolítica transfusional que puede comprometer la vida del paciente o puede generar complicaciones como una falla renal aguda, problemas hemorrágicos por un CID y otras que vamos a ver más adelante. Entonces, la prueba de compatibilidad, pues la finalidad más importante es prevenir
las reacciones adversas a las transfusiones que se pueden presentar inmediatamente durante la transfusión e incluso más adelante, como ya hemos revisado en las reacciones adversas tardías. El objetivo de la prueba de compatibilidad es primero garantizar la transfusión de glóbulos rojos ABO compatibles, ¿no? Porque sabemos que los problemas que puedan suscitar la transfusión de un hematíe ABO incompatible, pues ya sabemos todos de que con los primeros 20 microlitros de glóbulos rojos incompatibles que sean transfundidos, van a generar una reacción hemolítica intravascular severa con todas las manifestaciones clínicas que todos conocemos. Entonces no tenemos que esperar que se transfunda pues 10, 50 o 100 ml para recién actuar, pues sabemos que con la primera gota, o sea, con los primeros 20 microlitros inmediatamente comienzan a aparecer las diferentes manifestaciones clínicas como consecuencia de la incompatibilidad ABO. Y el otro objetivo es detectar anticuerpos atípicos o irregulares que pueden haber en la muestra del paciente o del receptor que estén dirigidos contra uno o contra varios antígenos de los glóbulos rojos del donante de sangre. Entonces, los anticuerpos regulares que vienen a ser, para hacer un pequeño recuerdo de los tipos de anticuerpos, los anticuerpos regulares, llamados también esperados o típicos, están dirigidos generalmente contra los antígenos del sistema BO. En tanto que los anticuerpos irregulares, llamados también inesperados o atípicos, están dirigidos contra antígenos de los glóbulos rojos contra alguno de los sistemas, exceptuando el sistema ABO. Estos pueden ser de tipo, hay anticuerpos naturales que son generalmente anticuerpos de tipo IgM, que no tienen mayor implicancia desde el punto de vista clínico, pero en algunas circunstancias sí pueden tener importancia si es que estos llegan a ligar complementos séricos, como pasa muchas veces en las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos o en las crioglobulinemias que vamos a ver más adelante. Y los anticuerpos inmunes son aquellos que son inducidos, son de tipo IgG, que son los que nos generan pues, el dolor de cabeza en los bancos de sangre, que son los de importancia clínica, como ya todos lo conocemos. Pero, por otro lado, sabemos que las pruebas de compatibilidad tienen limitaciones, porque no garantiza, por ejemplo, la sobrevida normal de los hematíes transfundidos, no previene la sensibilización del paciente, porque un paciente puede estar, puede ser que haya sido transfundido 1 o 2 veces y no ser sensibilizado, no detectan errores en la clasificación del sistema BO, del sistema RH o en el donante o en el receptor, a menos que el suero contenga pues anticuerpos anti-RH. En el caso puede que hayan presencia de estos anticuerpos, y lo cual significa puede que el paciente tuvo que haber sido previamente sensibilizado. Tampoco no previene las reacciones hemolíticas tardías, ¿no? Porque pueden haber casos, por ejemplo, cuando hablamos del sistema KID, que la formación de anticuerpos puede producirse con la primera transfusión. No tenemos que esperar todavía una segunda transfusión para que el organismo del receptor pueda formar anticuerpos contra este sistema, ya sea el KID-A o el KID-B. Otra de las limitaciones es que no detectan anticuerpos contra las plaquetas ni leucocitos, porque son anticuerpos específicos que nosotros buscamos contra los hematíes, no contra los antígenos HLA ni HPA de las plaquetas, o anticuerpos específicos contra alguno de los receptores de los leucocitos. No previene las reacciones febriles ni alérgicas, porque ya ustedes saben muy bien esto, pueden ser generados fundamentalmente en donantes que tengan pues alguna actividad inflamatoria, con liberación de citoquinas, que son finalmente las inductoras de los cuadros de fiebre que hay en estas personas, y de las alérgicas, pacientes que han sido sensibilizados a algún tipo de alergeno que pueda contener el plasma de esta persona. De tal manera que eso tampoco nosotros no detectamos pues, con la prueba de compatibilidad. No detectan anticuerpos contra proteínas del plasma, que a veces se suscitan cuadros de reacciones anafilácticas o cuadros
de cuadros alérgicos severos, en la cual hay anticuerpos que están dirigidos específicamente contra algún tipo de proteína del plasma, específicamente contra las proteínas proinflamatorias, como la beta-2 microglobulina, algunos componentes de complemento sérico, la transferrina, ceruloplasmina, aptoglobina. Entonces, estas personas hacen pues cuadros severos cuando transfundimos plasma conteniendo anticuerpos que están dirigidos contra estas proteínas, cosa que tampoco eso no son detectados pues, a través de la prueba de compatibilidad. Tampoco detectan errores secretariales administrativos, obviamente. La cuestión clerical no son detectados pues, a través de la prueba de compatibilidad. Tampoco no detectan anticuerpos a menos que el procedimiento sea realizado correctamente, por ejemplo, suero y células frescas, porque a veces tenemos la mala costumbre de guardar las muestras de sangre, ya sea de plasma, de glóbulos rojos, en tubos destapados, por más de 3, 4, 5 días. Entonces también si se trata en plasma, ustedes saben que las proteínas se van desnaturalizando y esto al final puede conllevar a reacciones falso negativas. O también las células, la glucoproteína fundamentalmente de la membrana hemática, puede sufrir alteraciones que pueden conllevar a reacciones falso negativas o simplemente a discrepancias que a veces encontramos pues en el banco de sangre. Las pruebas cruzadas, ya saben ustedes que también fueron introducidas por Hecton en el año 1907, pero al año siguiente, en el año 1908, Reuben Ottenberg desarrolla y modifica inicialmente los procedimientos, en este caso los medios de reacción, la temperatura, los tiempos, para establecer pues finalmente las pruebas cruzadas que hasta el día de hoy conocemos, con algunas modificaciones que se hizo más adelante, dependiendo del tipo de procedimiento o de la metodología que se utiliza en el banco de sangre. Entonces son procedimientos detectores de anticuerpos, ya hemos mencionado, irregulares, que pueden generar problemas de incompatibilidad, no solamente in vivo, sino también in vitro, que es lo que nosotros tratamos de detectar en el laboratorio. Se realizan en dos partes, la prueba cruzada mayor y la prueba cruzada menor, no en la cual obviamente las que mayormente nosotros usamos es la prueba cruzada mayor, enfrentando suero del paciente con glóbulo rojo del donante. Las fases que se describen en la prueba cruzada mayor, algunos lo describen como 3 fases, otros como 4 fases. La primera fase, llamada también la fase salina, de centrifugación inmediata. La segunda fase, la fase proteica, y la tercera fase, la fase de antiglobulina, que todos conocemos. Solamente para recordar de que cuando hay presencia de anticuerpos que se presenta en la primera fase o en la fase salina o de centrifugación inmediata, que lo hacemos a la temperatura ambiental, ¿no? Generalmente son anticuerpos de tipo IgM que están dirigidos contra algunos antígenos, por ejemplo, contra el antígeno A1, personas que tienen glóbulos rojos A2 con anticuerpos anti-A1, o personas que tienen glóbulos rojos A2B que tienen anticuerpos anti-A1. Anticuerpos contra el antígeno M, P1, I, H, Luis A. Excepcionalmente, cuando las personas tienen anticuerpos en alto título, puede, dirigido contra el antígeno D, el sistema RH o el E mayúscula o el C minúscula, ¿no? Puede haber también reactividad desde esta primera fase, a pesar de que generalmente los antígenos proteicos inducen a la formación de anticuerpos de tipo inmune, de tipo IgG, que normalmente son detectados en la fase de CUMS. Pero a veces se presentan casos de pacientes que tienen altos títulos de anticuerpos por encima de 64 DILs. Estos anticuerpos pueden ser detectados desde la primera fase de centrifugación inmediata, entonces comportándose pues como un anticuerpo frío. En la fase proteica y en la fase térmica, 37 grados, generalmente los anticuerpos están dirigidos contra algunos antígenos de origen proteico, fundamentalmente el sistema RH, como el antígeno D, E mayúscula, C minúscula, Luis A, Luis B.
Y en la tercera fase, llamado también de Coombs o de antiglobulina, generalmente se detectan anticuerpos de tipo inmune, o sea, anticuerpos de tipo IgG, dirigidos fundamentalmente contra antígeno proteico como el sistema RH, DSE, el sistema KEL, el sistema DAFI, el sistema KID, el S minúscula. Excepcionalmente pueden haber también anticuerpos que son detectados en esta fase dirigidos contra el antígeno LuISA o LuISB. Entonces, la prueba cruzada mayor, la primera fase, generalmente lo que tratamos de detectar es la presencia de anticuerpos, ¿no?, en el suero del paciente cuando enfrentamos con los hematíes del donante de sangre. Estas pruebas son generalmente hechas pues a la temperatura del ambiente. No les voy a referir los procedimientos porque se supone que usted lo tiene en el banco de sangre descritos. La segunda fase proteica, en la cual las proteínas que se va a utilizar como un potenciador simplemente para tratar de mejorar la reactividad, o sea, de la reacción entre el antígeno y el anticuerpo respectivo. Hemos visto que en esta fase proteica sí pueden ser potenciados generalmente, o no, generalmente no, sino algunos de anticuerpos de tipo IgG, ¿no?, cuando están presentes en altas dosis. La tercera fase térmica, igual generalmente los anticuerpos fríos en esta fase ya tienden a desaparecer cuando se trata de anticuerpos fríos. Pero cuando se trata de anticuerpos inmunes de tipo IgG y cuando están en alta dosis, pueden incrementar, ¿no?, la reactividad en esta tercera fase, en la fase térmica que utilizamos normalmente. Y en la cuarta fase, pues la llamada fase de Coombs, en la cual lo que hacemos es detectar presencia de anticuerpos de tipo inmune, ¿no?, dirigido contra los antígenos más importantes, que son fundamentalmente de origen proteico, como el RH, el KEL, DAFI, KID, Dombrog, Diego, entre los más importantes. Entonces, con la prueba cruzada mayor, lo que vamos a hacer es simplemente detectar presencia de anticuerpos de tipo IgG absorbidos a los glóbulos rojos, los cuales van a ser detectados con un anti-antisue, un anti-anticuerpo, que en este caso con la fase Coombs. Pero si hay presencia de complementos séricos C3D, C3B absorbidos a los hematíes, también podemos detectar con antisueros monoespecíficos, anticomplementos dirigidos pues, contra estas fracciones C3D, C3B del complemento sérico en aquellas personas o en aquellos casos en los cuales hay una prueba cruzada incompatible en la cual hay absorción de complemento sérico. Entonces, la prueba cruzada, el objetivo fundamentalmente, como repito, es asegurar que la unidad de sangre de donante sea compatible con la del receptor en el sistema BO. Y, en segundo lugar, detectar grupos erróneos del receptor o selección accidental de una unidad de sangre incorrecta que a veces pues, cometemos en el banco de sangre. En tercer lugar, la detección de anticuerpos clínicamente significativos a veces no son reconocidos simplemente porque si usamos técnicas incorrectas o glóbulos rojos ya demasiado viejos, carentes de algún antígeno o simplemente alterados por la antigüedad de las células. Pueden también ser debido a la presencia de anticuerpos con efecto de dosis, ¿no? Mientras que los glóbulos rojos estándar son heterocigotos, el efecto de dosis se presenta generalmente pues, en aquellos antígenos, ¿no?, en los cuales hay doble dosis que son homocigotos, que lo vamos a ver más adelante. Igual también la ausencia de los hematíes o glóbulos rojos estándar de antígenos correspondientes a los anticuerpos de receptor. Ahora, cuando hacemos las pruebas de compatibilidad, pueden haber resultados falsos positivos. Y estos resultados falsos positivos pueden depender de la técnica. Por ejemplo, una centrifugación excesiva o una mala técnica de lectura, ¿no? Por eso es importante contar con una centrífuga que sea de inmunohematología, porque por la experiencia que tenemos de haber visto en muchos bancos de sangre, de que las centrífugas universales lamentablemente no pueden ser utilizadas por estos fines. Primero porque los tubos que vamos a utilizar son tubos grandes de 13 por 100
con una base bastante amplia, de tal manera que vamos a tener pues una mala aglutinación en el caso que hay una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Entonces es importante también contar con un equipo que sea pues idóneo para hacer las pruebas inmunohematológicas. Otro factor puede ser, no son dependientes del material, materiales mal lavados o contaminados. Todavía en muchos bancos de sangre se siguen utilizando tubos de vidrio de borosilicato de sodio. Estos tubos de borosilicato de sodio, que no son de buena calidad, con 2 o 3 lavadas, tienden a generar alteraciones en la superficie interna, de tal manera de que los tubos comienzan a presentar no fisuras en la pared total, sino en el interior, y que esto puede conllevar pues, a una acumulación de solventes, por ejemplo, detergentes, y que eso más adelante puedan dar reacciones positivas por la presencia de sodio, ¿no? U otras sustancias químicas que puedan ser utilizadas pues, en la preparación de estos materiales. También pueden ser dependientes de reactivos o de las reactantes, contaminación bacteriana de los hematíes, del suero o simplemente pues, del suero fisiológico, ¿no? O suelos fisiológicos guardados en esos tubos de vidrio que pueden ser contaminados también por sílice, y muestras de pacientes con anticuerpos fríos que pueden generar reacciones falso-positivas. Así como pueden haber reacciones falso-positivas, también pueden haber reacciones falso-negativas. Y estas pueden depender de la técnica. Una mala técnica, por ejemplo, una lectura inadecuada, un mal lavado de los materiales, la decantación inadecuada, por ejemplo, de la fase de Coombs, una reacción hemolítica, una omisión de algún componente. A veces nos olvidamos de poner el antisuero o el suero de Coombs, entonces esto puede conllevar pues, a reacciones falso-negativas, supuestas reacciones falso-negativas, ¿no? También pueden ser dependientes de reactivos o de los reactantes, por ejemplo, muestras mal conservadas o contaminadas, la sensibilidad de la prueba, ¿no? En el caso ya de técnicas un poco más depuradas, reactivos de antiglobulina inactivadas o diluidas, que razón por la cual es importante de que todos los materiales que se reciban en el banco de sangre deben ser sometidos a un control de calidad interno. Los suelos, antisuelos anti-A, anti-B, el lectín, los CUMS, poliespecíficos, monoespecíficos, anti-GG, todos deben ser adecuadamente chequeados, hacer pues un buen control de calidad cada vez que se reciba un lote nuevo en el banco de sangre. Y el otro problema que puede conllevar a resultados falsos negativos es el empleo de plasma, sobre todo pues que si estas son muestras ya mucho más antiguas. ¿Cuál es el futuro de las pruebas de compatibilidad? Obviamente serían tener pues sustitutos de glóbulos rojos o modificación de la hemoglobina, modificaciones bioquímicas de los hematíes, ABO. Ya todos sabemos de que los antígenos A, antígeno B de los hematíes pueden ser eluidos, pueden ser separados utilizando enzimas. Las enzimas que son obtenidas de la soya nos pueden servir para esto. O sea, un glóbulo rojo de grupo A o de grupo B pueden ser convertidos tranquilamente en grupo O, ¿no? Porque esas enzimas lo que van a hacer es simplemente retirar a la D-galactosa en el caso del B o de la acetilgalactosamina en el caso pues, del antígeno A de los hematíes. Se han utilizado también hematíes que han sido modificados, ¿no? O han sufrido modificaciones bioquímicas, pero se ha visto con mayor frecuencia reacciones adversas cuando se han utilizado hematíes de grupo A que han sido previamente modificados. Porque no olvidemos que en este caso las epitopes de los antígenos son los monosacáridos, pero con extraer el monosacárido no estamos modificando la estructura proteica de estos antígenos. Desarrollo tecnológico de las pruebas de hemaglutinación. Ya saben ustedes que en este momento contamos con técnicas como la aglutinación en columna, la microplaca o fase sólida, y las técnicas automatizadas que
se están utilizando pues en muchos bancos de sangre. Antaño se hacían las pruebas de compatibilidad en lámina, una gota de la sangre total del paciente con una gota de la sangre total de la sangre del donante. Obviamente pues la sensibilidad es bastante escasa y era difícil detectar presencia o no de anticuerpos presentes. Pero actualmente las técnicas en tubo, como las técnicas en gel y en fase sólida, si bien es cierto, es la que estamos utilizando. En nuestro medio, desde hace ya más o menos 15 años, las técnicas en gel fueron incrementándose y en estos últimos 7, 8 años las técnicas de fase sólida también han ido creciendo en nuestro banco de sangre, pero las técnicas en tubo siguen siendo todavía el gold estándar en todos los bancos de sangre, no solamente los nuestros, e incluso en los bancos de sangre referenciales, ¿no? Entonces las técnicas en tubo, cuando se sabe utilizar bien esta técnica, es una excelente técnica que nos va a permitir detectar presencia pues, de anticuerpos inmunes. Si bien es cierto, me van a decir seguramente, doctor, pero con esta técnica necesitamos entre 160 a 200 moléculas de un anticuerpo absorbido, lo que la técnica en gel solamente voy a requerir entre 80 a 110 o 120, la fase sólida entre 50 a 80 moléculas. Bueno, pero también hay casos en los cuales, ¿no? Hematíes que están absorbidos con más de 800 a 1200 o 1500 moléculas, sin embargo, las pruebas son negativas y eso lo pueden ustedes leer en el libro de Petz y de Garrity, ¿no? De anemias hemolíticas inmunes. Hasta ahora no hay una explicación por qué, a pesar de existir grandes cantidades de anticuerpos, ¿no? No son detectados en el laboratorio. ¿Podrán ser algún subtipo de anticuerpos? Probablemente. ¿Podrán ser solamente IgG4? Probablemente, pero lo cierto es que no son detectados con la técnica de Kunz. En el futuro, claro, estamos yendo a esa, ¿no? Utilizar ya el fenotipo ampliado para que tanto el receptor como los donantes tengan pues el mismo fenotipo. Mira, justo es la primera vez que yo veo un caso en el INCOR, en el banco de sangre del INCOR. Tenemos a una paciente que que ha sido politransfundida, tiene anticuerpos anti-D, anti-E mayúscula y anti-C minúscula. Entonces, en la búsqueda de glóbulos rojos para la transfusión de esta paciente, encontramos con el apoyo del Hospital Revaliati, el Banco de Sangre del Hospital Revaliati, algunas unidades de sangre. Nosotros también encontramos algunas unidades en nuestro banco. Pero para sorpresa nuestra, el día de ayer, en horas de la tarde, el personal me va a consultar porque estaba con dolor de cabeza, porque resulta que los hematíes de un donante de sangre tiene presente el antígeno D mayúscula, pero no tiene el C mayúscula, C minúscula, E mayúscula y E minúscula. O sea que estamos hablando de una delesión total de los antígenos CE en esta persona. Es similar al caso, por ejemplo, de los Bombay, en los cuales no hay antígeno H. De tal manera que si el Bombay recibe pues una hematía de grupo O, le van a infundir grandes cantidades de antígeno H, lo que haría pues que sea imposible de que esta persona pueda recibir más adelante glóbulos rojos, ¿no es cierto? Igual, en el caso que les estoy comentando, la delesión total de los antígenos CE, imagínense ustedes que esa persona, mañana más tarde, que requiera la transfusión de de hematíes, ¿no? RH positivos, pero la mayor parte, por no decir el 99.9%, tienen antígenos CE mayúsculas en la forma hetero u homocigotos. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es tratar de buscar a la familia para seguir investigando, para ver cuántos de ellos tienen este caso de la delesión de los antígenos C mayúscula minúscula y E mayúscula minúscula. Un caso, es la primera vez que yo veo en mis cerca de casi 40 años dedicados al banco de sangre y a la inmunohematología.
Otra perspectiva para el futuro, bueno, es la utilización de hematíes que hayan sufrido alguna modificación antigénica, ¿no? Transportadores de oxígeno, proteínas recombinantes, gel plaquetario, en fin, que es lo que actualmente se está proponiendo. Ahora, en cuanto a la prueba cruzada incompatible, ya ustedes también conocen por la experiencia que tienen y han leído que hay en nuestro medio la frecuencia de 0.2 a 3 o hasta 4%, ¿no? La experiencia que tengo en el Hospital Almenara era más o menos, se encontraba ya entre 2 a 3 o a 5 casos semanales, ¿no? Es un hospital general, hay muchos pacientes politransfundidos y esto hace puede que se encuentre en con esta frecuencia presencia de anticuerpos incompletos. En el INCOR encontramos estamos también cerca al 1%, sí, porque también son pacientes politransfundidos que son transferidos de otro centro hospitalario para ser sometidos a una cirugía cardíaca y estamos encontrando pues, no solamente uno, sino hasta múltiples anticuerpos en estas personas. Entonces, la importancia también de hacer una prueba cruzada, en el caso pues, de incompatibilidad, bueno, hay que hacerlo, por ejemplo, en pacientes críticos, en pacientes que requieran unidades de sangre, tiene que ser rápidamente solucionada. Ahora, una cosa importante es la destreza y la experiencia que debe tener el personal que trabaja en los laboratorios de inmunohematología. Eso sí, estoy convencido de que las personas tienen que tener experiencia en el manejo de los procedimientos de las técnicas inmunohematológicas. Cualquier incompatibilidad o cualquier anormalidad que encuentren ustedes en el laboratorio deben inmediatamente comunicar al encargado del banco de sangre para que éste sea la persona que vaya pues, a ver la historia clínica y estudiar al paciente más desde el punto de vista clínico, porque puede haber una serie de patologías que pueden estar siendo los inductores de la formación de estos anticuerpos. De tal manera que los procedimientos básicos en la identificación de un resultado normal, pues ya conocen ustedes los antecedentes personales, la edad del paciente, el sexo, la raza, las gestaciones, la historia transfusional, fundamentalmente pues de los 3 últimos meses, ¿no? Si hubo transfusión de plasma, ¿no? La cantidad de plasma transfundido, porque también puede haber la transfusión pasiva de anticuerpos de importancia clínica, registro del banco de sangre para confirmar las variaciones en la determinación de los antígenos A y B. Y si hubiese alguna discrepancia, pues tratar de conservar por lo menos de 5 años, pues en caso de que encuentre alguna discrepancia en el estudio inmunohematológico. Antecedentes obstétricos es importante también el número de embarazos, de abortos, de óbitos, de partos, porque ello puede conllevar a la formación de anticuerpos atípicos. Es importante también la ingesta de medicamentos y para nosotros, por ejemplo, es un dolor de cabeza en el INCOR, porque pacientes que van con una endocarditis bacteriana son sometidos a una terapia antibiótica y muchos de ellos pues, son inductores también de problemas de incompatibilidad, ¿no? Para lo cual tenemos que tener la información del tipo de medicamento que esté recibiendo para tratar de hacerlo in vitro en el laboratorio. Y finalmente el diagnóstico clínico para nosotros que es importante, porque ustedes no conocen muy bien de que hay enfermedades degenerativas, las colagenopatías, por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoidea, la enfermedad del colágeno, entre las más importantes, pueden inducir a la formación de anticuerpos inmunes o naturales o autoinmunes. Neoplasias malignas, entre las neoplasias malignas, nunca se olviden de que un problema de incompatibilidad puede ser simplemente la expresión de que esa persona puede ser portadora de un linfoma. Y entre los linfomas que muchas veces se presentan son los linfomas de Hodgkin, ¿no? Los Hodgkin tienen esa particularidad de formar autoanticuerpos de tipo IgG y como tal pues puede reaccionar fundamentalmente contra los antígenos de origen proteico. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte. Le hemos tenido preparado un video sobre donación voluntaria de sangre para motivar al personal que nos está oyendo en este momento.
Nos pareció importante mencionar el trabajo que realiza el Hospital Regional de Lambayeque. El Hospital Regional de Lambayeque el año pasado ha sobrepasado la donación voluntaria de sangre en la meta, que era 12%. Ellos han llegado a 16% de porcentaje de donación voluntaria de sangre. Recientemente hemos estado en el curso macro taller, curso macro regional, taller macro regional de Pronaevas en el norte, que se ha desarrollado en la ciudad de Trujillo, pero por lo cual también hemos invitado también al personal de Lambayeque, justo el Hospital Regional de Lambayeque también ha estado presente. Por lo cual vamos a emitir el video importante del trabajo que realiza el Hospital Regional de Lambayeque en relación a la donación voluntaria de sangre con actividades de fidelización. Hola, soy la licenciada Kelly Vázquez, tecnólogo médico del Hospital Regional Lambayeque. Hoy voy a hablarles sobre un tema de vital importancia, la donación voluntaria de sangre. La donación voluntaria de sangre es el acto más generoso que existe. El donante voluntario de sangre es aquella persona que dona su sangre con la finalidad de transmitir vida y esperanza a otras personas. Y lo hace sin pedir ningún pago ni recompensa alguna. Su única motivación es el de ayudar a su prójimo. Como todos sabemos, la sangre es un elemento vital. No existe una máquina que pueda fabricarla. La única forma de obtenerla es a través de la generosidad de nuestros donantes voluntarios de sangre. Si tú te decides a donar sangre, puedes ayudar a salvar hasta 3 o más vidas, ya que la sangre se puede fraccionar en varios componentes, como paquete globular, plasma y plaquetas. Sin embargo, estos componentes tienen un periodo corto de duración, lo que nos demuestra la necesidad de mantener un abastecimiento continuo de estos componentes de sangre en los centros de hemoterapia. Según el Ministerio de Salud, en el Perú necesitamos 600.000 unidades de sangre, pero solamente llegamos a recolectar 183.000 unidades aproximadamente. Esto debido a que la mayoría de personas solamente donan sangre cuando tienen un familiar o un amigo hospitalizado, lo cual nos impide en muchas ocasiones el poder ayudar a salvar vidas. Para solucionar este problema necesitamos de que más personas se acerquen al banco de sangre a donar en forma voluntaria y habitual. Si cada uno de los peruanos tuviéramos el hábito de donar sangre 1 a 2 veces por año, nuestros requerimientos de sangre se verían cubiertos y los familiares no se verían en la necesidad de salir a buscar en forma desesperada donantes de sangre. Todos en algún momento de nuestras vidas podemos necesitar de una transfusión de sangre, ya que estamos expuestos a situaciones de riesgo diariamente, como por ejemplo, accidentes de tránsito, uso de herramientas, enfermedades que necesitan de una transfusión de sangre. Para donar sangre necesitas tener entre 18 y 60 años, pesar mínimo 50 kilos, tener buena salud. No es necesario estar en ayunas, puedes tomar un desayuno ligero, libre de grasas. El proceso de donación de sangre es un proceso fácil, sencillo y rápido. Deberás registrar tu nombre completo presentando tu DNI. Un miembro del personal te hará algunas preguntas. Es indispensable que cuando te realicen la entrevista médica seas honesto en tus respuestas. Nadie va a saber lo que respondiste y es fundamental para que la donación sea segura. Además, serás sometido a una revisión general para saber si eres candidato. Si no existen contraindicaciones, estarás listo para iniciar con el proceso de donación. El proceso de extracción de sangre no duele y dura de 10 a 15 minutos. Se realiza con material esterilizado y con un personal altamente calificado. A cada donante se le extrae 450 mililitros de sangre, cantidad que el organismo repone fácilmente. Recordemos que un adulto posee alrededor de 5 litros de sangre, por lo que la cantidad extraída no le produce ningún daño a su salud. Por el contrario, representa un bienestar para otras personas. Donar sangre también brinda muchos beneficios, porque a través del chequeo médico puedes conocer tu estado de salud
y descartar la presencia de algunas enfermedades. Donar sangre significa salud. Se corren menos riesgos de sufrir ataques cardíacos. Donar sangre renueva las células del cuerpo, permite una mayor oxigenación de los órganos y tejidos. Pero sin duda, lo más importante es que te queda la satisfacción de que con tu sangre alguien seguirá viviendo. Nuestra meta es llegar al 100% de las donaciones voluntarias de sangre, pero esto solamente lo vamos a lograr con tu ayuda. Necesitamos de donantes que se acerquen a dar su sangre en forma voluntaria y habitual, para así poder dar vida a otras personas. Hoy, tú tienes la oportunidad de convertirte en un donante voluntario de sangre, como por ejemplo Marvin Manrique, un donante ORH negativo del Hospital Regional Lambayeque, quien en muchas ocasiones, con su sangre, nos ayudó a salvar muchas vidas. No esperes que te llamen. Acércate a cualquiera de los centros disponibles y aporta tu granito de arena. De esta manera, podremos cumplir el objetivo de brindar sangre a todas las personas que lo necesitan. Recuerda que en algún momento tú puedes necesitar de una unidad de sangre. Donar sangre salva vidas. Necesitamos héroes y tú puedes ser uno de ellos. Muy bien, hemos visto el trabajo que realiza el Hospital Regional Lambayeque, muy importante para incrementar el porcentaje de donación voluntaria de sangre. Muy bien, doctor Cárdenas, vamos a continuar con la excelente ponencia sobre la parte clínica y la importancia de las pruebas cruzadas incompatibles, que es un dolor de cabeza, pero muy importante, y como clínicos que tenemos que solucionar este tema. Bueno, para resolver los problemas de incompatibilidad en un banco de sangre, obviamente tenemos que el personal que realice esta actividad tiene que tener destreza y experiencia, ¿no? Tiene que tener los recursos y las facilidades para disponer en un momento determinado. Proceder en forma lógica y práctica, lo cual significa pues de que tiene que conocer el mecanismo, la fisiología, la fisiopatología, si quieren ustedes llamarlo así, de los procedimientos que estamos realizando. Disponer de un manual de procedimientos. El POE es importante. No tiene que ser empastado un manual, anillado para que anualmente vayan revisando este manual si es que van introduciendo alguna modificación o algo que hayan ustedes observado durante estos procedimientos, lo pueden añadir. Y eso es lo que hace la ABB. Los manuales en los bancos de sangre en los Estados Unidos son anillados de tal manera de que si hay alguna modificación de una palabra o de una coma en una página, simplemente ellos cambian, ¿no? Extraen la hoja y lo cambian con la modificación correspondiente. La evaluación de la historia clínica, y en el caso de que haya alguna discrepancia entre la prueba globular y la prueba sérica, lo primero que tienen que hacer es tratar de resolver la discrepancia. ¿Para qué? Para investigar si esta discrepancia es debido a problemas dependientes de los antígenos de los hematíes o dependientes de los anticuerpos presentes en el suero del paciente o del receptor. Vamos a ver algo sobre la correlación entre la clínica y los resultados obtenidos en el laboratorio de inmunohematología. Las pruebas de compatibilidad, ¿no? Las pruebas cruzadas, pueden haber reacciones falsos positivas. Por ejemplo, un test de CUM directo positivo por absorción de anticuerpos de tipo IgG, ya habíamos mencionado de que se pueden ver en muchas enfermedades crónicas degenerativas, como las colagenopatías, fundamentalmente el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea, la enfermedad de Still, la enfermedad de Mr. Colágeno, en fin. Puede también haber problemas en casos de pacientes que sean portadores de una septicemia, por ejemplo, la poliaglutinación. ¿Qué cosa significa la poliaglutinación? Si enfrentamos una muestra con varios hematíes van a ser incompatibles. ¿Por qué? Porque en el suero o en el plasma del paciente van a haber sustancias químicas que pueden modificar
la estructura externa de la membrana de los hematíes, en este caso el ácido ciálico, ¿no? Exponiendo a algunos antígenos que están en el interior de la membrana de la pared de los hematíes, que son los antígenos T, TN, TK, conocidos pues como criptoantígenos. Y vamos a ver que entonces la poliaglutinación también puede ser un motivo de cuadros el resultado mejor, de cuadros de sepsis o de septicemias generados por gérmenes fundamentalmente gram negativos. Pueden haber antígenos AB deprimidos y eso lo van a ver ustedes en las leucemias. Si ustedes hacen una determinación de los grupos sanguíneos ABO, en lugar de dar una reactividad con un antisuero normal de 3 o 4 cruces, pueden encontrar pues, una reactividad de media cruz, una cruz o 2 cruces. Y cualquier alteración en la reactividad inmediatamente pues saltan a la luz el problema de las discrepancias. Entonces uno tiene que resolver cuál es el problema, si es dependiente de la porción antigénica o de la producción de anticuerpos. Igual el antígeno B adquirido también lo van a ver en las infecciones bacterianas, en carcinoma de colon, en las obstrucciones intestinales o de recto, lo vamos a mencionar más adelante. Puede también haber una supresión del antígeno KEL, por ejemplo, en pacientes fundamentalmente que son portadores de alguna inmunodeficiencia celular, como la enfermedad granulomatosa crónica, que es una entidad felizmente poco frecuente, pero pueden haber. Pueden haber también problemas por la presencia de anticuerpos calientes, y como les había mencionado, en los linfomas, en las neoplasias malignas como los carcinomas, en las anemias hemolíticas inmunes, en los timomas, en las enfermedades autoinmunes, en algunos cuadros de cirrosis hepática fundamentalmente provocados por el virus de la hepatitis C. Puede también haber presencia de anticuerpos fríos. En esta época se ve, por ejemplo, con mayor frecuencia que en el verano en pacientes seniles, ¿no? Una neumonía, problemas de enfermedades granulomatosas crónicas como la sífilis o lúes, virosis, la enfermedad de Waldenström, linfomas y las anemias hemolíticas por crioaglutininas o crioglobulinas. Pueden haber presencia de anticuerpos anti-I y minúscula en pacientes con mononucleosis infecciosa, cirrosis. Ustedes saben de que el antígeno I minúscula es generalmente de recién nacido. Los adultos tenemos pues el 100% somos portadores del antígeno I mayúscula, ¿no? En la medida que la persona va creciendo, el antígeno I minúscula se va modificando simplemente porque se van añadiendo pequeñas ramas, pues una rama lineal que es el antígeno I minúscula. El antígeno P bifásico, que se ve también en cuadros en niños, provocado por agentes virales, fundamentalmente la vía respiratoria alta, y la hemoglobinuria paroxística al frío. El Rolux, que lo pueden ustedes encontrar pues, en pacientes con mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström, gamapatía policlonales diferentes, enfermedades crónicas granulomatosas de tipo tuberculoide, como la lepra, sarcoidosis, la micosis, la misma tuberculosis que pueden en alguna oportunidad conllevar al Rolux. Pueden haber también ausencia de anticuerpos ABO, fundamentalmente en pacientes de inmunodeficiencia, de hipo o una gamma-globulinemia. Por ejemplo, cuando uno sospecha una inmunodeficiencia primaria, ¿no? de origen sérico, es muy fácil, no tenemos que recurrir a técnicas muy sofisticadas porque simplemente dosando presencia de anticuerpos anti-A y anti-B, se puede determinar que la persona pueda ser portadora de una inmunodeficiencia de tipo humoral. Puede también ser debido a la presencia de anticuerpos fríos en las enfermedades autoinmunes, que son portadores, pacientes, ¿no? Que son portadores de anemias hemolíticas como las crioglobulinemias. Anticuerpos anti-Lewis A en la fiebre reumática, pueden haber reacciones hemolíticas como en la hemoglobinuria paroxística, de la marcha, neoantígenos de los hematíes, que a veces se ven en los adenocarcinomas de origen gástrico, y otros tumores del tejido gastrointestinal.
Ahora, pueden haber también causas de discrepancias serológicas y condiciones clínicas. Por ejemplo, los antígenos ABH deprimidos, obviamente que recién nacido que no tiene todavía capacidad de producir anticuerpos. Todos sabemos que la capacidad recién comienza pues a partir del cuarto o quinto mes después del nacimiento. Las aglutinaciones falso-positivas por la presencia de gelatina de Wharton, razón por la cual es menester de que si están frente a un resultado anormal, entonces una lavadita a los hematíes con solución salina y se evitan pues estas reacciones falso-positivas. Pueden haber también discrepancias, por ejemplo, presencia de campo mixto, ¿no? Después de hacer una transfusión de sangre, a eso se llaman quimeras. Entonces, una transfusión de sangre de una unidad, de 2 unidades, o dependiendo de la cantidad de unidades que se utilicen, las quimeras pues serán mucho mayores, incluso pueden aparecer como una modificación de los grupos sanguíneos. Igual en los trasplantes médula ósea, también pueden haber figuras o imágenes de campo mixto. Un test de CUM directo positivo en individuos aparentemente sanos. En la experiencia personal, más o menos 11 de cada 1000 donantes de sangre son portadores del test de CUM directo positivo. Claro, en estos casos, generalmente cuando se hace la prueba de compatibilidad van a salir incompatibles, pero el problema de la incompatibilidad y del test de CUM directo positivo es simplemente porque hay absorción de anticuerpos de tipo IgG. Pero felizmente estos anticuerpos son de tipo IgG4 que no tienen mayor implicancia desde el punto de vista clínico. De tal manera que una situación de emergencia pueden ser utilizados pues, estos hematíes con test de CUM directo positivo, pero con una baja reactividad. En cuanto a los CRH nulos, que son causantes de anemias hemolíticas, ¿no? Generalmente es bastante poco frecuente la ausencia, la presencia del antígeno D mayúscula. Como les había manifestado, lo que acabo de ver es un RH nulo, pero no del antígeno D, sino de los antígenos C, E, mayúscula, minúscula, respectivamente. O sea, eso se llama delesión. O sea, los hematíes en este caso tienen una delesión de estos antígenos, como ya les había manifestado. Pueden también haber reacciones hemolíticas, por ejemplo, la circulación cardiovascular con circulación extracorpórea, traumatismo, que pueden ser motivo también pues, de cuadro de hemólisis. La supresión del antígeno E, del antígeno Lewis, ¿no? Que a veces se ve en el embarazo. Pueden haber presencia de anticuerpos anti-HLA en el embarazo en pacientes politransfundidos, ausencia de anticuerpos ABO en recién nacidos, inmunosuprimidos y en lactantes menores de 3 meses, ¿no? Porque todavía son incapaces de formar anticuerpos de origen o naturales o como inmunes. Los aloanticuerpos en el embarazo en politransfundidos y recién nacidos también puede ser motivo pues, de discrepancias, razón por la cual cuando ustedes se encuentren cualquier discrepancia, lo primero que tienen que hacer es tratar de resolver el problema de la discrepancia, ¿no? Y para eso tener que utilizar los diferentes medios que tenemos pues, en un laboratorio de inmunohematología. Ahora, también pueden haber causas de alteraciones serológicas relacionadas con la historia transfusional. Por ejemplo, una aglutinación de campo mixto, pacientes que recientemente han sido transfundidos, ¿no? De glóbulos rojos, un trasplante médula ósea. Un aparente cambio de grupo. Por ejemplo, eso lo vemos pues, con alguna frecuencia en pacientes que reciben una transfusión masiva. Una persona de grupo A o de grupo B que recibe hematíes de grupo O, de 4, 5, 6 unidades, dependiendo de la necesidad del paciente. Entonces sí pueden aparecer como un aparente cambio de grupo, ¿no? Igual también los trasplantes de médula ósea. Como ya les había mencionado, los problemas hemolíticos también, que pueden ser de origen inmune o no inmune, presencia de aloanticuerpos irregulares, ¿no? Que se ve en la transfusión de hematíes, o la transfusión pasiva de anticuerpos en el plasma, ¿no? Que a veces sucede eso. Ausencia o disminución de anticuerpos anti-ABO en las exsanguinotransfusiones, en las plasmaferesis. Un test de CUM directo positivo y o anticuerpos ABO no esperados. Lo podemos ver en el crío precipitado, en el plasma fresco congelado o también en algunos casos en la sangre total. Ahora,
Pueden haber también estos problemas serológicos, ¿no? Que están asociados a otros productos. Por ejemplo, puede haber una falsa aglutinación o un Rolux en pacientes que están utilizando expansores plasmáticos o también de Strang. Aglutinación de campo mixto, transfusión de Matías, TAMO, ya lo hemos mencionado, el aparente cambio de grupo, ¿no? Y también las reacciones hemolíticas, porque pueden ser de origen inmune o no inmune. Por ejemplo, la transfusión de sangre demasiado viejas, entre comillas, ¿no? Lisis mecánicas, una sepsis, problemas de origen no inmunológico, por ejemplo, la congelación de los hematíes, el calentamiento excesivo de estos, porque pueden ser motivo de reacciones hemolíticas intravasculares. Ahora, pueden también haber causas de alteraciones serológicas asociadas a la ingesta de medicamentos o drogas, ¿no? Un test de CUM directo positivo con anticuerpos en el eluato. Lo van a ver pues, en aquellos pacientes que ingieren metildopa o ácido mefenámico. Test de CUM directo positivo sin anticuerpos en el eluato. Por ejemplo, la penicilina, las cefalosporinas. El test de CUM directo positivo por sensibilización con las fracciones C3b, C3d del complemento sérico. Lo van a ver en pacientes que reciben quinina, quinidina o también la fenacetina. O también la ausencia o debilidad de los anticuerpos ABO pues, en pacientes que están recibiendo algún tipo de inmunosupresión. Bueno, para no cansarlos, vamos a ver ahora la guía o protocolo de trabajo que deben seguir para la resolución de problemas. Todo banco de sangre debe contar con una guía o un protocolo de los procedimientos que realizamos en el laboratorio. O sea, el manual POE, que es los procedimientos operativos estándar que todos los bancos de sangre deben tener. En el caso de que haya alguna discrepancia, hemos visto que lo primero que tiene que hacer el técnico, el tecnólogo, la persona encargada es confirmar, estudiando primero los grupos sanguíneos ABO, RH, durante la hospitalización del paciente. En el caso de que haya alguna discrepancia, ¿no? Es tener siempre presente en la historia clínica y conservar los resultados por un periodo no menor de 5 años. ¿No? En aquellos pacientes, por ejemplo, que tengan pues, discrepancias ABO-RH, tengan presencia de anticuerpos irregulares o que hayan hecho alguna reacción transfusional grave, ¿no? Como antecedente. Ahora, estos problemas serológicos, ¿no? Pueden ser debido, por ejemplo, a un error humano y eso pueden ser debido a su vez a problemas serológicos. Si hablamos de problemas serológicos, están relacionados, por ejemplo, con el antígeno, debilidad o pérdida de la actividad antigénica de los hematíes. ¿Y eso está relacionado con qué? Con la conservación de las muestras. La conservación de las muestras. Si ustedes van a preservar una muestra en el laboratorio, en la conservadora, en la refrigeradora, de preferencia estos deben ser tapados porque también la humedad del ambiente del interior de la refrigeradora o los gérmenes que vayan cayendo en el plasma pueden finalmente deteriorar o alterar la estructura inmunoquímica de los diferentes antígenos, ya sean de origen proteico, de los antígenos glucoproteicos, que son la mayoría de los antígenos que conocemos. También puede estar relacionado con los antígenos extras o bloqueos de epitopes, ¿no? Como no, también estas epitopes pueden ser bloqueados por anticuerpos o por sustancias químicas y dar pues problemas de tipo serológico. Pueden estar relacionados con el anticuerpo, la debilidad o supresión del anticuerpo, anticuerpos no esperados, por ejemplo, presencia de algún artefacto, una sustancia química en el medio, ¿no? Relacionada con los reactivos, el uso incorrecto de los reactivos vencidos inactivados, contaminados, y si no es un buen control de calidad de estos, bueno, tienen pues ustedes una mayor posibilidad de encontrar discrepancias durante el enfrentamiento entre los hematíes y el suero del paciente. Puede también ser debido a causas no serológicas, por ejemplo, error en la identificación del paciente o de la muestra, que son los llamados pues, errores clericales, como la anotación incorrecta
de los datos, error de transcripción, omisión de datos, interpretación errónea de los resultados y un error técnico o procedimiento incorrecto que realicen pues, durante el procedimiento. Entonces, para poder resolver un problema, tenemos que demostrar si el anticuerpo causante de la incompatibilidad es un halo o es un autoanticuerpo. Es lo primero que se nos va a presentar en el laboratorio. Si hay presencia de un anticuerpo causante del problema, lo primero que tenemos que hacer es determinar, ¿este es un halo o es un autoanticuerpo? Si el autocontrol es negativo en presencia de haloanticuerpos, si el autocontrol es negativo en presencia de haloanticuerpos, bueno, solamente eso puede haber excepciones, por ejemplo, en la transfusión reciente de glóbulos rojos incompatibles, ¿no? Por ejemplo, por un problema de incompatibilidad del sistema KIT. Autocontrol positivo. Autoanticuerpos con un test de CUM directo positivo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si el paciente es portador, ¿tiene un halo o un autoanticuerpo? En segundo lugar, ¿en qué fases de la prueba cruzada mayor la aglutinación es mucho más evidente, ¿no? En otras palabras, ¿en qué fase se produjo la reacción? Si es en la fase 1, en la primera fase, en la segunda, en la tercera fase. Entonces, dependiendo de la fase en que se produzca la reacción de aglutinación, entonces ya uno puede ir sospechando la posibilidad de un tipo de anticuerpos. Si es en la fase, la primera o en la segunda fase, generalmente se trata de anticuerpos naturales de tipo IgM. Pero cuando se trata de anticuerpos que comienzan a aparecer desde la fase térmica hasta la fase CUMS, generalmente se trata de anticuerpos inmunes de tipo IgG. Entonces es importante determinar pues, en qué fase del procedimiento se produjo la reacción. Otra de las cosas que no se olviden es que cada vez que hagan una prueba de compatibilidad usen los glóbulos rojos del paciente para el autocontrol. Entonces, el uso del autocontrol nos va a permitir determinar si ese anticuerpo está dirigido contra algún antígeno de los hematíes que vamos a transfundir o contra antígenos de la propia persona. Entonces, si es contra antígenos de la propia persona, estaremos hablando pues, de un autoanticuerpo. Y si es dirigido contra antígenos halogénicos o de otras personas, pues estaremos hablando de un haloanticuerpo. Y no se olvide que esto todavía lo estamos haciendo a la temperatura del ambiente. Las células reaccionaron con igual o diferente intensidad. Eso también es un dato importante porque si hay una reacción en diferentes fases y con diferente intensidad, podría tratarse de una mezcla de anticuerpos. Todas las células reaccionaron en la misma o en diferentes fases. Bueno, es lo mismo que les acabo de mencionar. Podría tratarse pues, de una mezcla de anticuerpos calientes y fríos o anticuerpos calientes pero que estén pues, en altas dosis. Se trata de una aglutinación o fenómeno de Rolux, es importante en este caso. Si no tienen ustedes la seguridad, es muy fácil resolver este problema. Un par de gotas de cloruro de sodio y con eso resuelven ustedes el problema si se trata realmente de una aglutinación y no pues, de un Rolux que a veces también podemos encontrar en el laboratorio. Otro de los temas es si hay o no una reacción hemolítica. Si hay hemólisis significa puede que el anticuerpo que está presente está activando el complemento sérico y por esta vía es que se está produciendo la hemólisis respectiva. Fase en que se produjo la reacción de aglutinación, el autocontrol y pantallas negativas, ¿no? Si hablamos de pantallas pueden ser de 1 o de 3 células. Si el autocontrol es negativo y las pantallas negativas, podría tratarse en la fase 1, en la fase de centrifugación inmediata, si hay una fuerte aglutinación o hemólisis, podría ser debido a un problema de incompatibilidad del sistema BO, o que también pueda haber alta dosis de anticuerpos anti-H. En segundo lugar, podría tratarse de receptores de tipo A2 o A2B con anticuerpos anti-A1, o sea, pacientes, en otras palabras, de tipo A2 o de tipo A2B
puedan tener anticuerpos naturales anti-A1. Los A2, generalmente del 3 al 5% de ellos pueden tener anticuerpos naturales anti-A1, que son anticuerpos que no tienen mayor implicancia desde el punto de vista clínico, pero puede ser motivo de dolor de cabeza en el laboratorio. En tanto que las personas que tienen grupo sanguíneo A2B, del 25 al 30% de ellos pueden tener anticuerpos naturales anti-A1. Entonces, este dato es importante para que cuando ustedes en la prueba de compatibilidad, no en la prueba cruzada, encuentren reactividad desde la primera fase, o sea, de centrifugación inmediata, y si se trata de este tipo de grupos sanguíneos, entonces piensen siempre en la posibilidad de que estas personas puedan ser portadoras de anticuerpos naturales anti-A1. Si es que se trata de la fase 2 o 3, ¿no? En la fase proteica o en la fase térmica y de antiglobulina, el autocontrol negativo y pantallas positivas, obviamente se trata pues de la presencia de aloanticuerpos. La prueba manual o en tubo, solamente para recordarles a ustedes, se hace, hay tres, algunos describen como 3 fases o otros como 4 fases, pero generalmente los anticuerpos, una vez más les repito, y este cuadro creo que les va a servir bastante. La primera fase, la temperatura del ambiente, de centrifugación inmediata a 15 minutos, y en la fase proteica, miren los anticuerpos que son los que se encuentran con frecuencia. Si es en la fase de centrifugación inmediata, tienen ustedes anticuerpos contra el antígeno LUIS A, LUIS B, el antígeno M, N, P e I mayúscula. Si utilizamos en este caso un potenciador como el albúmina, podemos encontrar anticuerpos contra el antígeno D, E y KEL, pero que tienen que estar en altas dosis, ¿no? Que puedan presentarse desde la fase de centrifugación inmediata. En la fase térmica, generalmente los anticuerpos que se comienzan a detectar son anticuerpos inmunes que están dirigidos fundamentalmente contra antígenos de origen proteico como el sistema RH, KEL, DAFI, KID o Diego, ¿no? Y los anticuerpos que se presentan en la fase de antiglobulina o en la fase de CUMS, ahí tienen ustedes la lista completa, los anticuerpos, dirigidos contra el antígeno del sistema KID, DAFI, S mayúscula, S minúscula, KEL, CELANO, o sea, el K minúscula, Diego A, Diego B, D mayúscula, C minúscula, C minúscula, E mayúscula, E minúscula, entre los más importantes. Este es el cuadro que nosotros utilizamos en nuestro banco de sangre, ¿no? En la prueba cruzados o de compatibilidad. Nosotros en el INCOR estuvimos utilizando la fase sólida en microplaca. Lo vamos a volver a tener de acá de una semana o 15 días, probablemente ya nuevamente contemos con este procedimiento. Estamos trabajando generalmente en gel, pero utilizamos las pruebas manuales en tubo simplemente por la necesidad que tenemos en este hospital, porque los pacientes cuando son sometidos a una cirugía cardíaca son sometidos a una cardioplegia. ¿Qué significa esto? De que enfrían el corazón. No enfrían el corazón para que entre en bradicardia, para que de esa manera puedan hacer las reparaciones respectivas. Entonces, hay muchos pacientes que pueden ser portadores de anticuerpos fríos, ¿no? Que pueden tener un rango térmico amplio desde 4 grados hasta los 30 grados. Entonces, si la temperatura bajase por debajo de 30, vamos a 28 o 25 grados, estos anticuerpos pueden ser activados y pueden ser inductores de reacciones hemolíticas intravasculares. Y entre ellos tienen los anticuerpos anti-Lewis, Lewis A, Lewis B. No hemos tenido nunca un Lewis B, pero cuando son anticuerpos bastante agresivos que pueden generar cuadros de reacciones hemolíticas intravasculares severas. Tienen ustedes el antígeno M, tienen ustedes el antígeno N, el I mayúscula, entre los más importantes. O sea que utilizamos este protocolo de trabajo en todas las pruebas de compatibilidad que nosotros realizamos en el laboratorio, aparte de que usamos obviamente las tarjetas de LIS-CUMS para hacer la compatibilidad investigando presencia de anticuerpos calientes. En relación al porcentaje de donantes incompatibles, una prueba cruzada con pantallas positivas y autocontrol negativo
Obviamente se trata pues de un haloanticuerpo dirigido contra antígenos de alta incidencia, ¿no? En una prueba cruzada, pantallas 1, 2, 3 positivos y el autocontrol negativo, eso quiere decir que el anticuerpo está dirigido contra algún antígeno que está presente en las 3 células. Entonces estos son pues, generalmente antígenos de alta incidencia, o también podría tratarse de la presencia de múltiples anticuerpos. Un solo donante incompatible, ¿no? Con las pruebas, con las pantallas 1, 2, 3 y el autocontrol negativos, significa pues que el anticuerpo debe estar dirigido contra algún antígeno de baja incidencia, llamado también los antígenos privados, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hay este tipo de problemas en el laboratorio, mejor es enviar la muestra a un laboratorio de referencia. Pero lamentablemente nosotros acá en el país no tenemos un laboratorio de referencia de inmunohematología. Ojalá ahora que está acá a mi costado el doctor Alex Celada, sea portador de la necesidad que tenemos pues, de un hemocentro con carácter no de urgente, sino de muy urgente. También quiero aprovechar para saludar y agradecer al doctor Juan Carlos Peñaranda del Hospital del Niño de Javier Prado, que ha ofrecido brindarnos apoyo pues, en caso de que hayan problemas de este tipo, porque al parecer, y me da mucho gusto de que Juan Carlos esté progresando en ese sentido, de mejorar las metodologías y los procedimientos en los estudios inmunoserológicos e inmunohematológicos. Un donante portador de un test de CUM directo positivo, no dice no usa la unidad. Bueno, yo he tenido un caso de un paciente que tenía más de 540 DIL de título en un test de CUM directo positivo, pero sin embargo, cuando hicimos el dosaje de hemoglobina y hematocrito, esta persona tenía 17 gramos de hemoglobina. Porque un test de CUM directo con ese título, uno podía pensar, pues, encontrar a una persona con 2 o 3 gramos de hemoglobina, lo cual en este caso no lo encontramos, sino que era el papá de una persona, de un niño que tenía una nefropatía crónica y fue sometido a un estudio inmunohematológico porque se presentó como donante de riñón para su hijo. Pero cosa curiosa, 10 o 12 años después, la misma persona volvió a acudir al banco de sangre, en este caso el Hospital Almenara, donde le encontramos un título parecido, pero ya con una anemia severa. Lo cual significa de que el test de CUM directo positivo en el donante de sangre generalmente son anticuerpos de tipo IgG4, por eso que pueden tener 4, 8, 16 DILs y que no hay reacciones hemolíticas, pero no hay que perderlo de vista porque no vaya a ser que mañana más tarde estas personas terminan haciendo o una neoplasia o un problema, alguna patología degenerativa tipo colágenopatía. La intensidad de las reacciones también son importantes, ¿no? En un laboratorio de inmunohematología, porque si hay reacciones de aglutinación diferentes, por ejemplo, la mezcla de anticuerpos, cada uno con diferente potencia, puede ser debido a efecto de dosis, y esto generalmente vemos pues, con anticuerpos dirigidos contra los antígenos M, C mayúscula, E mayúscula, C minúscula, E minúscula, KID-A, KID-B, entre los más importantes. O también pueden haber reacciones de aglutinación uniformes y fuertes, ¿no? Y que puede corresponder a uno o varios anticuerpos con alto título, que a veces se ve fundamentalmente pues, con los anticuerpos dirigidos contra el sistema RH. Acá solamente para mostrarles algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso 1, una reactividad de 2 cruces, ¿no? En la fase salina, en la fase proteica una cruz, en la fase térmica negativo y en la fase CUMS vuelve a aparecer la reactividad. En este caso podría tratarse de una mezcla de un anticuerpo de tipo IgG por la fase CUMS y de tipo IgM por la reactividad que aparece pues, en la fase salina y en la fase proteica. En el caso número 2 tienen ustedes una reactividad en la fase salina y en la fase proteica y desaparece en la fase térmica y en la fase CUMS. Obviamente en este caso se trata pues, de un anticuerpo frío que no tiene mayor significación desde el punto de vista clínico, ¿no? Y pueden ser anticuerpos anti-I, H, A1, que ya lo hemos mencionado.
En el caso 3 tienen ustedes negativo en la fase salina, negativo en la fase proteica, negativo en la fase térmica y solo aparece en la fase de Coombs. Estos anticuerpos son generalmente tipo IgG, ¿no? Son pacientes que tienen un test de Coombs directo positivo. En el caso 4, tienen ustedes ahí un ejemplo, una reactividad en la fase salina de 2 cruces, en la fase proteica de 1 cruz, en la fase térmica negativo, en la fase de Coombs 2 cruces, ¿no? Puede ser una mixtura de anticuerpos o simplemente puede ser un anticuerpo de tipo IgM, pero un IgM que está ligando complemento sérico, de esta manera, razón por la cual es importante que un laboratorio de inmunohematología cuente, pues no solamente con el suelo de Coombs poliespecífico, sino también con los monoespecíficos para poder descartar la posibilidad que se trate pues, de esta situación de presencia de un complemento sérico, ¿no? En el caso número 5 tienen ustedes ahí una reactividad de 2 cruces en la fase salina, en la fase proteica 2 cruces, en la fase térmica 1 cruz y en la fase de Coombs 3 cruces. Podría ser, miren, a pesar de que aparentemente pudiera ser una mixtura de anticuerpos fríos y calientes, miren usted la reactividad desde la fase de centrifugación inmediata en la fase salina hasta el final. Son anticuerpos que se presentan en altas dosis, son anticuerpos generalmente de tipo IgG y lo vemos con mayor frecuencia en pacientes que son sensibilizados con 2 tipos de anticuerpos, dirigido contra el sistema RH y contra el antígeno KEL. Caso número 6, tienen ustedes en la fase salina 4 cruces, en la fase proteica 4 cruces, en la fase térmica 4 cruces, en la fase CUM 4 cruces. Se trata, evidentemente, de la presencia de anticuerpos de tipo IgM o anticuerpos dirigidos pues, contra la sustancia H, ¿no? Una prueba cruzada incompatible, un autocontrol positivo y pantallas positivas, obviamente se trata pues de la presencia de autoanticuerpos. Pruebas cruzadas y pantallas positivas, pero incompatibles en las 3 fases y el autocontrol negativo. Podría tratarse de una mezcla de anticuerpos fríos y calientes o un anticuerpo frío que está fijando complemento sérico. Esas son las alternativas que pueden haber en el laboratorio. Un receptor con un test de Coombs directo positivo o un paciente con un test de Coombs directo positivo, pero sin anticuerpos irregulares demostrables en el suero. Entonces podría tratarse de una anemia hemolítica autoinmune con una cantidad de anticuerpos insuficiente para ser detectados en el laboratorio. O también podría ser debido a una transfusión previa, consecuencia pues, de una reacción hemolítica tardía. O también podría ser lo que a nosotros nos pasa en el INCOR, efecto de drogas, de medicamentos, fundamentalmente antibióticos, ¿no? En ese caso hay que revisar la historia clínica, dosis y tiempo de tratamiento con alguna medicación. En este caso, el eluato de los hematíes solo aglutina las células tratadas con el antibiótico sensibilizante, o sea que tenemos que utilizar el antibiótico para realizar las pruebas respectivas, ¿no? Y resolver el problema. Pueden también deberse a problemas de anormalidades en el suero del paciente que puedan generar un Reliux, que pueden ser de causas extrínsecas, tienen usted la administración de dextranos, expansores plasmáticos o también material radiográfico de contraste. Por eso que es importante la historia clínica, ¿no? Antes de tomar alguna determinación. Puede ser debido también a problemas intrínsecos, por ejemplo, neoplasias malignas, como mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström, la enfermedad de cadenas pesadas o gamapatías policlonales que se ven pues, en las enfermedades crónicas de tipo granulomatoso. Sarcoidosis, macroglobulinemia, en fin. Ahora, todo laboratorio de inmunohematología, ¿no? Debe contar pues, con estos pequeños materiales, ¿no? Para poder resolver. Caso contrario, se verán pues, imposibilitados de hacerlo.
tienen que tener elutores, que en este momento hay elutores comerciales preparados en el laboratorio, preparados en el laboratorio. Cloroquina, el famoso difosfato de cloroquina para eluir anticuerpos. 2, mercaptoetanol para romper las moléculas de tipo IgM si hay una mixtura de anticuerpos de tipo IgG y de tipo IgM, igual que el DTT, también para hacer absorciones de tipo diferencial. El ZSAP, el DTT con papaína para hacer absorciones, ¿no? Obviamente el antisuelo de Kuhn, la antiglobulina humana poliespecífica y los monoespecíficos, tanto anti-IgG como anticomplemento sérico. Potenciadores como el polietilenglicol, la solución de Lis para tener pues, una mayor seguridad en el laboratorio. Y para no aburrirlos les voy a presentar un caso interesante, a ver si les gusta. Se trata de un paciente de 26 años de edad, portador de una hipertensión portando cirrótica con trombosis de la vena porta, razón por la cual este paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente. El grupo sanguíneo del paciente es ORH positivo, se lo he puesto en grande, una hemoglobina de 7.8 gramos y hematocrito de 23%. Hay una relación entre el hematocrito y la hemoglobina. Por este motivo, solicitan 4 paquetes de glóbulo rojo para el preoperatorio y durante la cirugía. Se buscan las unidades de grupo ORH positivo, se hace la prueba cruzada y todas las unidades son incompatibles. Según la prueba globular, el paciente definitivamente es de grupo O, con el anti-A negativo, con el anti-B negativo, con el, el RH es un RH positivo. Y en la prueba sérica se estaría corroborando el grupo sanguíneo con los hematíes A 3 cruces, hematíes B 3 cruces, el autocontrol negativo. Con las células O negativo, lo que aparentemente, miren, en esta prueba globular y sérica no hay presencia de anticuerpos halogénicos ni anticuerpos autoanticuerpos, ¿no? Porque el autocontrol es negativo y con las células O también es negativo. Pero no olvidemos de que esto lo estamos haciendo a la temperatura del ambiente, entre 20 a 22 grados de temperatura. Y ustedes saben que los anticuerpos inmunes son anticuerpos calientes, ¿no? Se hace el fenotipo de este paciente. El paciente es portador de un fenotipo heterocigoto para C y heterocigoto para E. Se hacen las pruebas de detección de anticuerpos utilizando los procedimientos de gel y de fase sólida. Con la célula pantalla 1 se encuentra una reactividad de 3 cruces. Con la célula pantalla 2, la reactividad de 1 cruz. Y con la célula pantalla 3, una reactividad de 3 cruces. Igual, utilizando el método de fase sólida o de la microplaca, y en ustedes la pantalla, perdón, con las células, pantalla 1, 3 cruces, pantalla 2, 1 cruz, y pantalla 3, 3 cruces. O sea, similar a los resultados obtenidos con el método en gel. Cuando se hace el tamizaje, miren ustedes, al final vamos a encontrar una reactividad desde la fase de temperatura ambiental. Con la célula 1 aparece media cruz y el autocontrol también de media cruz, ¿no? Más adelante, ya en la fase de Kunz indirecto, vean ustedes con las células 1, 2 cruces, una reactividad de 2 cruces, con las células número 2 de media cruz y con la célula número 3 hay una reactividad de 3 cruces. Pero aparte de ello, ¿qué estamos observando? Que hay diferentes tipos de reacción, ¿no? En las diferentes fases con las 3 células que estamos utilizando en este momento. Entonces, lo que llama la atención es que se observa diferente comportamiento del anticuerpo, del o de los anticuerpos. Si fuera un solo anticuerpo, no tendría este comportamiento. Todo esto aparentemente desde ya nos está diciendo de que hay presencia de varios anticuerpos. Entonces, por las características,
se hace un estudio más minucioso utilizando ya un panel de células y se hace el diagnóstico presuntivo de que el paciente es portador de un C mayúscula, E minúscula, un BEL, CW, KEL, KPA, JS del sistema KEL, DAFI-B, KIDA, LUI-B, P, M, N, S minúscula, Luteran A y Luteran B. ¿Qué significa esto? De que cuando uno está frente a resultados con la célula pantalla o con un panel de células, tiene que ir haciendo propuestas o diagnóstico presuntivo y tiene que ir presumiendo qué probables anticuerpos hay, ¿no es cierto? Por las características que acabamos de ver, por ejemplo, es imposible pues que sea un Lewis, un P, un Luteran, ¿no? Porque son anticuerpos generalmente que se presentan en la fase primera o segunda del estudio. Pero acá lo que estamos viendo es que hay una reactividad prácticamente con todas las células, con excepción de la número 3, que es completamente negativo, ¿no? Tratadas esas células con enzimas, miren ustedes la reactividad. Prácticamente la misma reactividad de 4 cruces con todas las células, con excepción de la célula número 3. Entonces, estudiando este antígram, primero se determina que es un anticuerpo anti-E minúscula, pero no se descarta la posibilidad de un C o un celano. Muy bien. Entonces se hace la revisión, se seleccionan 4 paquetes de glóbulo rojo con fenotipos C y E negativos, ¿no? Que todos fueron incompatibles. Podemos deducir que falta identificar un anticuerpo. Se hace un fenotipo extendido del paciente, tiene C minúscula, E mayúscula, celano, DAFI-A, DAFI-B, KIDA, KID-B, P y S. Excluyendo posibles anticuerpos por el fenotipo, quedan como probables anticuerpos el C mayúscula, E minúscula, S minúscula, M y N. Pero por las características de presentación de estos anticuerpos se puede ya ir también descartando la posibilidad del M y del N, porque son anticuerpos que generalmente inducen a la formación de anticuerpos fríos. Entonces, por este motivo se absorben el suero con glóbulos rojos C negativo y E negativo. Se observan pruebas cruzadas incompatibles. Eso quiere decir que todavía debe haber algún otro anticuerpo que está presente que está dando, ¿no? Positivo en la prueba cruzada o incompatible si quieren ustedes en la prueba cruzada. Se hace la elusión de los glóbulos rojos absorbidos y este lugato se enfrenta a un panel de células nuevamente. Se absorben, ¿no? El suero del paciente con antígeno C mayúscula y minúscula. Y vean ustedes acá, todavía quedan un anticuerpo por determinar. Se hace un panel, se trata, mejor dicho, el eluato con otro panel de células y miren ustedes la reactividad. La reactividad prácticamente con todas las células con excepción de la célula número 8 y de la célula número 10. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un anticuerpo anti-S. Si ustedes buscan allá el S minúscula, miren ustedes, con la célula número 8 es negativo y la número 10 también es negativo. ¿Estamos? Entonces, en conclusión, este paciente era portador de anticuerpos anti-C mayúscula, anti-E minúscula y anti-S minúscula. Gracias a todos ustedes por su atención. Ojalá que nos veamos pronto en Huancavelica para hacer un curso teórico práctico. Y desde acá lo voy a comprometer al doctor Celada para que nos acompañe unos 3 o 4 días en el Hospital Regional de Huancavelica. Y ojalá que el director de la tigresa se interese por esta invitación que estoy haciendo al doctor Celada para poder estar en Huancavelica para hacer un curso teórico práctico de inmunohematología. No les va a costar nada, bueno,
salvo pues una pachamanca, pero eso sí, preparada como armaquilla, que es lo que tienen allá en Huancavelica, y estaremos con mucho gusto para hacerles un curso teórico práctico de la especialidad. Muchas gracias por su atención. Perfecto, doctor Cárdenas. Muchísimas gracias por su excelente ponencia. Y bueno, muchas gracias también a todos nuestros participantes. El día de hoy nos ha acompañado el Banco de Sangre del Hospital Goyeneche de Arequipa, el Banco de Sangre de Dios Pisuyana, Purímac, nuestros amigos también de la Jerez Arequipa, del Hospital de Huanta desde Ayacucho, del Hospital Manuel Núñez Butrón desde Puno, también nuestros amigos del Hospital Regional de Pucallpa, del Hospital Regional Docente de Cajamarca, del Hospital Naval desde el Servicio de Medicina Transfusional y Banco de Sangre. Y bueno, doctor Cárdenas, nos han hecho llegar algunas preguntas. Sí, como no, encantado. Y hay varias preguntas en relación a los casos de anemia hemolítica autoinmune. Son varias preguntas que se circunscriben alrededor de esta misma patología. Nos comentan aquí en varias oportunidades que muchas veces estos pacientes llegan al servicio de emergencia con anemia severa e ictericia. Y en muchos casos, al cruzar los paquetes globulares en banco de sangre, no encuentran sangre compatible. ¿Qué alternativa de solución se podría plantear ante esta incompatibilidad que pueden observar en la práctica clínica? Sí, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que nos enfrentamos cuando estamos frente a un paciente portador de una anemia hemolítica inmune. Entonces, en este caso, obviamente hay que hacer primero un estudio de la situación, si se trata de un halo o de una mixtura como el que les acabo de presentar, o se trata de un autoanticuerpo. En el caso de las anemias hemolíticas autoinmunes, generalmente los anticuerpos están dirigidos contra antígenos de origen proteico, llámese RH, KEL, DAFI, KID, Diego, Dombrock, ¿no? Entonces, realmente es una situación muy difícil. ¿Qué hacer en una situación de estas? Una sería dejar que se muera el paciente, porque yo he visto casos de cuadros así severos, pero tampoco no podemos dejar que se mueran los pacientes. Cuando hacemos las pruebas de compatibilidad, muchas veces encontramos que alguna unidad es menos incompatible que otras, pero en realidad eso también no es tan cierto, porque el menos incompatible puede generar una reacción hemolítica mucho más severa, ¿no?, que aquellos que tienen una mayor reactividad. Bueno, algunos proponen, ¿qué hacer frente a una situación de esta? ¿Dejarlo morir? No. Número uno, si el paciente todavía está en una situación en la cual podamos utilizar algún procedimiento, yo le haría primero una plasmaferesis. Claro, me van a decir, pero si está con 4 o 5 gramos de hemoglobina, sí, pero se le puede engañar a la máquina. No, al equipo o la máquina de aféresis se le puede engañar, hacer una plasmaferesis y luego hacer pues la transfusión inmediata de los hematíes. En el caso de que no tenga esta posibilidad y tengo al paciente que se me muere y tengo las unidades incompatibles, bueno, el hecho de transfundir 2, 3, 4 unidades de glóbulos rojos, lo que voy a hacer es absorber sobre estos hematíes todos los anticuerpos que están en el interior de los vasos sanguíneos, pues son intravasculares, ¿no es cierto? Pero más adelante, estos hematíes ya sensibilizados van a tener que ir siendo eliminados a nivel del vaso y también dentro del mismo torrente sanguíneo por los linfocitos NK, TC, que son los que también interactúan inmediatamente, o las células dendríticas en otros sectores del organismo. Entonces, si yo hago la transfusión de 1, 2 o 3 unidades de sangre, todavía, bueno, tengo la posibilidad de utilizar otros medios para tratar de evitar la producción de anticuerpos, o sea, utilizar alta dosis de corticosteroides, ¿no? En tanto, determine pues la severidad de la reacción hemolítica. Ahora, si el paciente ya está haciendo una complicación, una falla renal aguda, o comienza a sangrar por una coagulación intravascular diseminada, en ese caso pues la situación realmente es bastante crítica y, bueno, ¿qué hace la transfusión? Me van a decir, claro, sabe que la transfusión de glóbulo rojo tiene un efecto inmunomodulador, pero tiene un efecto inmunomodulador hasta determinado
hasta una determinada situación, pero si hay ingente cantidad de anticuerpos, la cosa realmente es difícil. Por eso es importante la titulación de anticuerpos. Si nosotros sabemos, si una persona tiene 8 DILs, no es igual a una persona que tenga 164 DIL o tenga pues, 500 DIL de título, ¿no? Entonces la severidad del cuadro clínico va a depender de eso. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Nos preguntan también, doctor, en el caso de las aglutinaciones de campo mixto por una reciente transfusión de glóbulos rojos, ¿luego de cuánto tiempo podríamos ver su remisión y cómo podríamos diferenciar esto de una llamada quimera? Ya. Bueno, cuando uno transfunde glóbulos rojos, esos hematíes que son infundidos circulan normalmente entre 45 hasta 59, 60 días, no más, ¿no es cierto? Pero los hematíes que nosotros infundimos por sangre periférica, van ingresando al torrente sanguíneo, van ingresando a los capilares y al resto del tejido, llevando pues el oxígeno correspondiente. Ahora, en el caso de que utilizasen pues un paquete globular, prácticamente a los 2 o 3 días ya no van a encontrar esos hematíes en la sangre periférica. Pero si utilizan una cantidad mucho mayor, por ejemplo, lo que nos pasa en la cirugía cardíaca, que utilizan 4 o 5 unidades de paquetes globulares, entonces tendré pues una mayor posibilidad de encontrar una quimera en el caso de que una persona de grupo A o de grupo B haya recibido glóbulo rojo de grupo O. Y es lo que nos pasa acá en el país, ¿no? Generalmente las quimeras son iatrogénicas porque nosotros generamos este tipo de problemas. Ahora, en el caso de que el paciente comience a formar anticuerpos contra algún antígeno de estos hematíes, bueno, estos van a ser retirados de la circulación a nivel del vaso, ¿no? Porque el vaso tiene, los macrófagos del vaso tienen la capacidad de reconocer a los receptores, por los receptores que tiene, a los anticuerpos de tipo IgG que están absorbidos, ¿no? Y lo van a retirar rápidamente. Pero no olvidemos de que queda la memoria inmunológica, ¿no? Así que mañana más tarde, en el caso de que esta persona necesite la transfusión de un paquete globular o 2 paquetes globulares, ya comencemos a encontrar pues, problemas de incompatibilidad. Muchas gracias, doctor. Bueno, nos preguntan también qué tiempo aproximado nos puede conllevar el realizar todas las pruebas necesarias que nos permitan concluir que esto se trata de autoanticuerpos o de aloanticuerpos. En primer lugar, tienen que tener todas las herramientas en el laboratorio para poder determinar. Uno, tener las células, pantalla y los paneles de células para poder determinar si es un halo o es un autoanticuerpo. En segundo lugar, no olvidarse siempre, enfrentar también los glóbulos rojos propios del paciente con el suero del mismo paciente. Si yo encuentro presencia de anticuerpos calientes con la célula del autocontrol, obviamente me va a decir porque hay un autoanticuerpo. Ahora también esto va a depender de la dosis. Cuando se hacen las pruebas para discrepancias entre la prueba globular y la prueba sérica, generalmente no acostumbramos a utilizar hematíes O y la célula propia del paciente, ¿no? Porque dice, ¿para qué voy a utilizar esto si va a ser negativo? Porque generalmente los anticuerpos son anticuerpos calientes y no lo voy a detectar a la temperatura del ambiente. No, depende. Si hay anticuerpos halogénicos o autoanticuerpos en alta dosis, lo voy a poder detectar a la temperatura del ambiente. Entonces se debe utilizar en la rutina hematíes de grupo A1, de grupo A2, de grupo B, de grupo O, una mezcla de 3 células de grupo O y la célula propia del paciente. En el caso que no tengan un A2, bueno, pueden utilizar solamente el A1, el B, el O y el autocontrol. Perfecto, doctor. Bueno, también nos preguntan, en caso de alteraciones inmunológicas por fármacos, ¿cuánto tiempo se debería dejar pasar para que estas alteraciones remitan o constituyan cambios permanentes? Depende del tipo de medicamento que se esté utilizando, porque los medicamentos pueden provocar anemias hemolíticas inmunes por diferentes mecanismos. Si es por mecanismo apteno, en menos de 24 horas desaparece.
pero si los medicamentos forman complejos inmunes y se absorben sobre los hematíes, bueno, el tiempo va a ser mucho mayor. Entonces va a depender del tipo de medicamento que se esté utilizando, va a depender de la dosis que se esté utilizando. Yo he visto casos de pacientes que están recibiendo, por ejemplo, medicación para la tuberculosis. Suspenden la medicación y a las 48 horas revierte todo y se tornan compatibles. Perfecto, doctor Cárdenas. Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas. Y en aras del tiempo, creo que pasamos a la ronda de preguntas que les van a formular para poder constatar su participación en el segundo curso de actualización. Sí, excelente ponencia, doctor, bastante práctico, con imágenes que estamos seguros que nuestros oyentes han aprovechado al máximo la experiencia y sobre todo el conocimiento que nos brinda el doctor Cárdenas frente a este importante estudios inmunohematológicos de las pruebas cruzadas. Y la parte clínica también siempre hay que tener presente, siempre hay que exigir a lo clínico, la correlación clínica laboratorial muy importante para tomar decisiones, y al final nos parece que finalmente la parte clínica va a tomar gran parte de las decisiones que hacemos nosotros en los bancos de sangre. Muy bien, tengo 3 preguntas importantes, bastante sencillos. Como siempre les digo, los que han estado atentos no van a tener ningún problema para responder de manera correcta y acertada las 3 preguntas que le voy a formular. La primera pregunta, y bueno, también nos dice que va a estar escrito para que rápidamente ustedes puedan anotar y puedan responder. La primera pregunta es: mencione 4 limitaciones de la prueba de compatibilidad. Importante porque siempre hay que tenerlo en cuenta, porque nos puede pasar en este examen importante. La segunda pregunta, señale 4 falsos positivos en las pruebas cruzadas, lo cual el doctor nos explicó bien detallado de cada punto de esto que puede presentar los falsos positivos, lo cual hay que siempre tener en cuenta los PUEs, los procedimientos participantes estandarizados, para tener en cuenta y no se nos escape algún falso positivo, ya sea el tipo de tubo que utilizamos, entre otros factores importantes. Y importante acá también resaltar, que creo que es muy importante mencionar ahora, el tema de la centrífuga de inmunohematológico. El doctor Cárdenas lo explicó, que es diferente usar una centrífuga convencional y una centrífuga de inmunohematológico, lo cual para asignar grupos sanguíneos y también para la prueba cruzada vamos a tener muchos errores y puede ocasionar al final los famosos falsos positivos o los falsos negativos, por lo cual siempre hay que recalcar la diferencia técnicamente en usar una centrífuga de inmunohematológica con una centrífuga convencional. Y la última pregunta, no menos importante, es: menciones 3 modificaciones futuras de las pruebas cruzadas. El doctor lo ha mencionado, que existe ya actividades o datos ya futuros de que nos puede ayudar para que nos haga más fácil la vida en el tema de las pruebas cruzadas que hay que desarrollar en los bancos de sangre. Nuevamente repito las 3 preguntas. Primero, mencione 4 limitaciones en la prueba de compatibilidad. La segunda, señale 4 falsos positivos en las pruebas cruzadas. Y la última pregunta, mencione 3 modificaciones futuras de las pruebas cruzadas. Muy bien, todas estas preguntas con sus respectivas respuestas, no olviden enviar al correo pponce@minsa.gov.pe, lo cual va a valer su asistencia del día de hoy. Recordemos que tienen que acumular un mínimo de 10 asistencias de los 15 que está programado para que puedan ustedes obtener la constancia, y también se les recuerda que tienen que presentar un informe final de haber participado o haber realizado actividades de sensibilización, promoción y haber realizado colecta de campaña de donación voluntaria de sangre con actividades de fidelización. Le pedimos un informe pequeño con evidencia fotográfica, y eso con la asistencia le va a valer la constancia que va a ser emitida por PRONAEVA y le va a servir para mejorar o aumentar su currículo como personal de salud y personal de banco de sangre. Perfecto. Doctor Cela, antes de terminar, en relación al informe, algunos participantes han estado preguntándonos si pueden realizarlo en forma grupal, si el informe es individual y de qué manera pueden hacerlo llegar. Si podemos quizá especificar esa parte. Sí, el informe lo tienen que hacer de manera individual. No obstante, como hay muchos personal de salud que trabaja en un banco de sangre, lo pueden enviar de manera grupal, pero indicando que cada participante ha hecho su informe y, lógicamente, evidenciar fotos donde está evidenciando la participación del personal.
Y eso es muy importante porque ya estamos a menos de un mes de celebrar el Día Mundial del Donante de Sangre, que como ustedes saben es cada año el 14 de junio, por lo cual, 14 de junio, por lo cual ustedes tienen que participar. Y no obstante, estas evidencias de informes fotográficas nos va a servir mucho la participación de ustedes. Sí, bueno, entonces ya saben a las respuestas, a las preguntas que nos han planteado, al correo de pponce@minsa.gov.pe es donde enviarán el informe realizado en forma individual, ¿no? Le pueden mandar, es un informe por personal, pueden enviarlos en un correo, pero teniendo en cuenta que es un informe por persona. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Cárdenas, doctor Celada. Muchas gracias. Un gusto, como siempre, tenerlos con nosotros. Bueno, nos vemos en las siguientes telecapacitaciones y no se olviden suscribirse al canal de YouTube de Telesalud Minsa. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.